107, verso 20. Dice así: envió su palabra. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Envió su palabra. Dios sigue enviando su palabra. Ayer le dije que usa muchos medios para enviar su palabra. Pero también esa palabra puede ser Cristo Jesús. La palabra, el verbo hecho carne. Nuevamente, ¿qué hizo Dios? Envió su palabra. Ahora, cuando la palabra de Dios es recibida, cuando la palabra de Dios hace impacto en nosotros, cosas empiezan a suceder. Mire aquí, envió su palabra, número 1, y lo sanó. ¿Qué hizo Dios? Lo sanó. La Biblia revela a Dios a través de Moisés como Jehová Rafa. Eso quiere decir el Señor nuestro sanador. Envió su palabra y lo sanó. Número 2, y los libró de su ruina. La palabra también trajo liberación. ¿Liberación de qué, hermanos? De la ruina. Así que esta mañana voy a compartir a ustedes la sanidad y la liberación que trae la palabra de Dios. Usted lo está leyendo en el Salmo número 107. Por experiencia personal, por la enseñanza bíblica, entendemos que el pecado esclaviza. El diablo oprime. Todo lo que se rebela contra Dios provoca nuestra propia desgracia. Todos, de una manera u otra, hemos tenido esa amarga y desesperante condición en este mundo. Unos en alguna medida mayor que otros, pero todos en determinado momento llegamos a ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y eso para algunos se oye un poquito drástico. Jesucristo un día dijo que algunos de los que le escuchaban pero no creían en él eran de vuestro padre el diablo, les dijo. Y ellos se ofendieron y dijeron: nosotros siempre hemos sido hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús dijo: no, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieseis. Pero hay en ustedes una esclavitud. Hay en ustedes ataduras profundas de pecado, de maldiciones, de obra de Satanás, que los han marginado
a esa forma de vida. Y mientras él iba predicando, parte de su ministerio consistió en liberación, en traer libertad al pueblo, a los pueblos, a los seres humanos. Un día dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que no hay ningún otro libertador. Los pueblos tienen sus libertadores. Pero Jesús dijo, es el Hijo de Dios el que trae verdaderamente liberación. Ahora, liberación espiritual, pero también emocional, física, financiera, familiar y básicamente en todos y cada uno de los rincones de las áreas de la vida del ser humano. Este salmo que tengo como base, usted lo puede leer en casa detenidamente, es el salmo número 107. A partir de aquí es la quinta división de los salmos. Vamos a decir el quinto capítulo, el quinto tomo del libro de los salmos. Y empieza esta serie de salmos hablando de lo que Dios hizo con la nación de Israel. Es una especie de recuento de cómo Dios los trajo en un proceso de sanidad y de liberación. Aquí el escritor nos remonta a la liberación de Egipto. Vamos a recordar un poco aquella experiencia. Dios había dicho a Abraham a través de un sueño, así como en oscuridad, una especie de visión, donde Dios le decía, ten en cuenta que tu descendencia vivirá en tierra ajena y serán esclavos. Esa es una palabra difícil de escuchar. Usted no quiere que sus hijos, los hijos de sus hijos y la otra generación sean esclavos. Nadie queremos esto. Nadie queremos traer una familia, unos hijos, una simiente para que en el futuro ellos vivan en la cárcel, ellos terminen en drogas, en alcoholismo y ese tipo de situaciones difíciles en la vida. Pero Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a terminar como esclavos en Egipto. Y efectivamente, la palabra al paso de los tiempos se fue cumpliendo. Se alargó tanto el tiempo de la esclavitud que pasaron largos 430 años. Oiga, eso es mucho. Estamos hablando aproximadamente de 5 generaciones. Es mucho. Quiere decir que el bisabuelo, que los abuelos, que los padres, que los hijos, que los nietos y aún los bisnietos nacieron, crecieron, vivieron en esclavitud. O sea que las generaciones más recientes no conocían la libertad. Vivían o nacían, morían, crecían y morían en esclavitud. Por así decirlo, ¿cuál era su ADN? Esclavo. ¿Cómo es la vida del esclavo? ¿Se viste o lo someten a vestirse como esclavo?
Literalmente la Biblia dice que los israelitas estaban descalzos. Y con el tiempo llegaron a usar sus propios pies como herramientas de trabajo. Es decir, Faraón los obligaba a que en lugar de usar alguna herramienta propia de la construcción, ellos batían la mezcla con sus propios pies. ¿Ha llegado un día cansado de su trabajo? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a su casa? Se quita los zapatos. Sus pies cubiertos de calzado propio al trabajo que usted hace le causa molestias. Y el pie tiende a hincharse. ¿Se ha dado cuenta que cuando se va al trabajo en la mañana usted calza del 7? Pero cuando usted regresa del trabajo usted calza del 8 y otros del 9. No está enfermo, es el efecto mismo del trabajo, de la actividad. Los israelitas, hermanos, literalmente trabajaban con sus pies. Así que las damas no tenían esos pies delicados como algunas de ustedes, que hasta se descubren sus uñas para lucirlas, con cada color de acuerdo al vestido que va a usar. Y ya no le digo más porque va a decir, el pastor se está fijando en eso. No, hermanos, pero yo tengo una esposa. No tengo hijas. Tengo 2 nueras ahora. Pero me doy cuenta que ese closet está lleno de zapatos. ¿Por qué las mujeres aman los zapatos? Mi madre dice, le digo, madre, ¿quiere que le regale algo? Dice, no, mijo. Digo, sí, le voy a regalar algo. Dice, bueno, unos zapatitos. Le digo, ya tienes muchos, mamacita. Dice, mijo, yo me puse los primeros zapatos cuando tenía 12 años. El abuelo era muy duro, no les compraba nada. Y ahora lo hace más por gusto. Yo creo que las hermanas tienen su closet lleno de zapatos de todo tipo de colores. Bajitos, más altos, de invierno, de primavera, etcétera, etcétera. Y si van a la tienda, si es posible, agarran otros más. ¿Verdad, hermano Roger? Seguro que sí. Siempre les gustan los zapatos. Ok. Las mujeres israelitas no podían darse ese lujo. Sus hermosos pies estaban deformes. La noche que salieron de Egipto, Dios les dio zapatos. Cuando el pródigo llegó de aquella aventura que había vivido y llegó a la casa, ¿qué hizo su papá? ¿Qué ordenó su papá a los siervos? Pónganle calzado nuevo en sus pies. Porque el andar descalzo en aquella antigua cultura era símbolo de esclavitud. Ahora la gente tal vez lo anda por gusto, pero en nuestros países latinoamericanos, si un niño anda descalzo, representa pobreza. Porque no tiene para comprarlo. Usted se ha dado cuenta, y yo lo he visto en nuestros barrios pobres de América Latina, los niños tienen zapatos hechos en casa como de hule, de cartón. Y es que es la necesidad. Los israelitas, hermanos, vivían sometidos a esas limitaciones. Ahora, los abusos. Le dije la primera noche de Moisés. Cuando Moisés nació, no le hicieron una fiesta de Welcome Moses.
No había, hermanos, globos, no había fiesta, no había confeti, etcétera, porque había nacido Moisés. No, más bien lo agarraron, lo pusieron en el Moisés, en la canastita aquella, y se lo llevaron a esconder al río. Y ahí lo soltaron. Ninguna madre quiere dar a luz e ir a esconder su hijo. Su hermanita de Moisés dice que andaba ahí entre los carrizos, entre las plantitas, a ver qué iba a hacer de su hermanito. Era un delito para los esclavos israelitas que naciera un hombre en esos días. Solo querían las niñas, los niños no. Y mataron literalmente a miles de israelitas. Faraón, en su odio, en su crueldad, en su hambre de mantener esclavos, hizo morir miles de hebreos. Pero Dios preservaba, usted sabe, soberanamente, misteriosa y poderosamente a Moisés. Dentro de los esclavos, los niños no tenían la elección de vivir. Le dije que hay una persecución contra los niños. Hay un viejo culto en la Biblia pagano que era el culto a Moloc. Ese Moloc era un ídolo abominable. Un hombre así gordo, no voltea a ver a nadie, con los brazos así. Y una semejante barriga de este tamaño. Y acá abajo en el vientre era hueco. Era como una chimenea. Ahí se le ponía la leña. Y cuando los brazos de aquel ídolo abominable estaban enrojecidos, se traían vivos a los niños. Mientras eran consumidos en llanto y dolor, ese era un culto abominable. Y la gente llegó a creer que honraban a Dios entregando su niño, su niña. Los profetas hablaron duro contra esta práctica. Hoy hay un culto parecido bajo el título de aborto. La iglesia cristiana estamos en desacuerdo con dicha práctica. Nadie debe someterse al aborto. Es un asesinato inmoral que deshonra a Dios y la vida del ser humano. Si por alguna circunstancia usted está en una situación difícil, las damas, busque consejería, busque alternativa. La muerte no es la solución. Israel, pues, era sometido a abusos de los niños. ¿Qué le cuento de las damas? De las jóvenes y de las no tan jóvenes. No era un delito ser mujer, pero ellas sufrían muchos abusos, todo tipo de abusos, todo tipo de maltratos. Esto por años, por generaciones a generaciones. Nadie podía levantar la voz. Nadie podía quejarse de esto. Nadie podía hablar contra el sistema, porque de seguro le aplicaban la pena de muerte. Estaban subyugados, estaban sometidos a una esclavitud. Financieramente pobres. Ahorita le voy a enseñar otro verso. El que acabamos de leer dice, estaban en ruina, estaban en pobreza. Usted sabe de qué le hablo. ¿Usted ha sido pobre alguna vez? Muchos de los emigrantes, está comprobado estadísticamente hablando,
que se ven forzados a emigrar por causa de la pobreza. Buscando, o sea, no necesariamente una ambición material, pero sí mejorar y buscar un futuro para las nuevas generaciones. Gracias a Dios por todos los que les ha ido bien. Pero la pobreza, hermanos, es una situación muy difícil, embarazosa. Yo iba a una iglesia en mis principios de ministerio y había una familia compuesta de 18 integrantes. Bueno, 18 hijos más papá y mamá, eran 20, y la abuela que siempre estaba ahí, 21. Cuando llegaban a la iglesia llenaban un lado de la iglesia, todos descalzos, con la evidencia de la pobreza. Es difícil ser pobre. No puede ser una bendición ser pobre, hermanos. A veces erróneamente se cree que entre más pobre eres más santo. Y la mera verdad, hermanos, que no es así. La pobreza y la santidad son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente pobre que no sirve a Dios. Y hay gente que vive, digamos, bien y tiene el temor de Dios en su corazón. Estos israelitas habían sido pobres. 400 años. Trabajaban de sol a sol. El salario, simplemente el derecho a vivir. La alimentación, lo más pobre. ¿Cuántos de ustedes comieron el día de ayer? ¿Cuántas veces? Yo comí 3. Acá me ganaron, comieron 4. Yo como 2 veces al día. Ayer comí 3. Y esta mañana dije, le voy a dar descanso a mi estómago. No hice ruido. Ya veníamos para la iglesia. De repente me detienen en un McDonald's. Bueno, no era el plan. Pero tampoco dije que no. Un café, un sausage biscuit, y aquí estamos. Hermanos, todos comemos, unos más que otros, se nota, pero todos comemos. Esta gente, hermanos, no comía. Tenían hambre, pero no tenían que comer. Era tan difícil. Luego, el día de pago, ellos no recibían su salario. Y vaya que habían trabajado jornadas de 12 horas o más, día tras día. No tenían derechos, no tenían pay holidays, no tenían, hermanos, seguro de vida, de salud, etcétera. Qué difícil es así. Cuando usted trabaja 40, 60 horas a una semana y el día de pago no le dan el pago. Tampoco le dicen gracias. Por el contrario, si te rebelas, vas a trabajar más. Un castigo. Así que trabajaban literalmente solo para sobrevivir. Y puedo pasarme hablándole más y más y más de la esclavitud en Egipto. No tenían libertad de culto. Eran situaciones difíciles, años malos, los ancianos la pasaban muy mal, los adultos y toda la gente. Pero llegó el momento, el Salmo 107. Quiero leer empecé leyendo el verso 20
Ahora le voy a leer el verso 19. Dice así, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hicieron, hermanos? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En su ruina, en su esclavitud, clamaron al Dios de Abraham, al Dios del pacto, al Dios de los patriarcas. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones. Mandó su palabra y número uno, los empezó a sanar. Pensemos físicamente cómo estaban. Emocionalmente estaban destruidos. Cuando estamos destruidos emocionalmente, eso provoca problemas físicos. El doctor le llama problemas psicosomáticos. Por eso la gente va con el médico y la manda a hacer un estudio y le dice, tú no tienes nada. Mira, los resultados son negativos. Pero la gente dice, tengo terribles dolores de cabeza. Padezco de esto, padezco de aquello. Y el doctor siempre me dice, no tienes nada. No, sí tienes. El problema es que lo tienes emocionalmente. Es estrés, son cargas, son afrentas. Israel había vivido todo este tipo de situaciones, por consiguiente estaban enfermos. Dice la Biblia que tenían los pies hinchados. Cada vez que se hinchan nuestros pies fuera del área de trabajo, es como un indicativo de que hay un tipo de enfermedad. Este pueblo estaba enfermo. Sus espaldas, sus brazos estaban cansados. Había muchas enfermedades, pero había llegado el momento de la liberación. Dios tiene una palabra de sanidad para el pueblo y le dice a Moisés, diles que yo soy Jehová Rafa. Y literalmente los estaba sanando al mayoreo. Grandes cantidades de israelitas eran sanados. Cada que leo esto en la Biblia, creo más de que Dios sana. Sigo creyendo que Dios hace milagros. Hace aproximadamente 3 semanas recibo un WhatsApp de una mujer que está enferma. Y me dice, el doctor cree que tengo cáncer. Me va a hacer un estudio y estoy nerviosa. Siento que el mundo se me viene abajo si da positivo. No es para menos. Le digo esa noche, Dios lo va a eliminar. Todo germen, toda célula cancerosa en tu vientre se va a remover esta noche. Dice, hermano, el vientre se me ha inflamado de tal manera que estoy sorprendida. Dice, no sabía qué me causaba esto hasta que el doctor me dice que probablemente tengo cáncer. Esa misma noche oramos. Declaré un milagro, hablé a ella palabra de fe solo 3 semanas atrás. En la mañana, primera hora, se comunica conmigo. Dice, es increíble cómo mi estómago fue desinflado. Recuperé la energía, las ganas de vivir y me siento totalmente sana. Libre del cáncer. Hermanos, yo estoy lleno de testimonios de gente que ha sido sanada de todo tipo de enfermedades.
de todo tipo de situaciones que han sido tocadas milagrosamente por el poder de Dios. En nuestras reuniones, en nuestros eventos, pero también de persona a persona y como este caso, vía teléfono a la distancia. Nada es imposible para Dios. Nada hay, hermanos, que Dios no pueda hacer. Pero no solo Dios lo sanaría físicamente. Insisto, Dios puede hacer un milagro en ti, hermano. Yo le platicaba a alguien ayer, mientras compartíamos la comida, que Dios había creado una muela de oro en una hermana. Esta hermana había llegado a la reunión y mientras yo estaba ministrando en una iglesia muy numerosa, pero cerca, y a veces los que están cerca uno puede apreciar mejor lo que está pasando, se quejaba y se veía su semblante que estaba en dolor. Entonces, cuando empezamos a orar, ella se acerca y le digo, ¿qué le pasa? Me dice, tengo un dolor de muelas, pero ya es terrible. Vine esperando en la misericordia de Dios. Oré por ella, inmediatamente el Señor le tocó y la mujer estaba ahí en el piso. Siguió el servicio, se terminó la reunión y a la hora de despedirnos, el pastor dice, denme un par de minutos, hay alguien que quiere testificar algo. Y pasa la mujer. Y dice, yo tenía un dolor de muelas por los últimos días. Esta mañana el Señor me ha tocado, pero yo no siento el hueco. Yo creo que Dios hizo crecer la muela otra vez, que estaba picada. Pero cuando la revisaron, no era una muela natural, sino era una muela literalmente de oro. Y muchos pasaron para certificar el testimonio de la mujer. Cuando yo digo esto, algunos me han cuestionado. No es algo que pasa con mucha frecuencia en nuestro ministerio. Conozco otros consiervos, amigos míos, donde es más común. Pero también lo hemos visto. Porque mi niño, mi segundo hijo, cuando era niño, tenía problemas de caries. Y en un evento, Dios lo sanó. Íbamos rumbo a la casa después del evento y el niño seguía diciendo, Dad, it's moving. Dios estaba consumando el milagro en él. Pero en este caso fue una muela natural la que Dios puso ahí. Así que, hermanos, yo estaba convencido de que Dios puede hacer este tipo de sanidades. Pero algunos un poquito indiferentes, y yo respeto todo lo que todos piensan. Pero no para contrariar, sino para verificar lo que yo estaba viendo. Le digo en moderación a Dios, dame una explicación bíblica. Porque algunos han dicho, Dios puede hacer cosas, pero eso de poner oro, de quitar metales que han sido injertados en la pierna, no lo creo. Y un día estaba orando y Dios me dijo, estatero. Un día le fueron a cobrar los impuestos a Cristo, ¿recuerdan? Y Cristo, como algunos de ustedes, no traía nada en la wallet, no le podía pagar al IRS. Pero le dijo a Pedro, ¿y tú cómo andas, Peter? Y no, pues Dios, bancarrota, Señor, como otros de ustedes. No tenía para pagarle al tío Sam. Pero ahí estaba el Cristo de los milagros. Y le dice, Pedro, ve y tira el anzuelo.
Y el primer pez que tú agarres, ábrele la boca y en él va a salir un estatero. Una monedita lo suficiente para que pagues el impuesto de todo el equipo de ministerio. Y Pedro dijo, Señor, los más indiferentes dicen, no puede salir algo metálico en un cuerpo humano. Entonces a mí me cayó la revelación. Y dije, Señor, tú puedes poner un metal de oro en una persona, como en un pez, como en un animal. Dios hizo algo increíble en aquella mujer. Y así, amados, uno tras otro. No se distraiga esta mañana. A veces cuando estamos predicando, Dios está sanando. Ponga su lengua por ahí, el que tiene alguna muela picada y no se me distraiga mucho. Porque su palabra, dice ahí, envió su palabra y lo sanó. No lo sanó el predicador, lo sanó la palabra que Dios estaba mandando. Así que si usted recibe la palabra y dice, sí, Señor, yo la creo, puede ser que usted empiece a ser sanado. Que usted empiece a ser restaurado. Mi padre tenía un mal congénito en su rodilla. Parece que todos los Ayalas teníamos el mismo defecto en la rodilla. Y cuando yo cumplí 50, que no se me notan todavía, pero cuando yo los cumplí, ¿qué creen, hermanos? Me empezó a doler la rodilla. Trato de ir a caminar lo más que puedo. Trato de cuidar el templo de Dios. Y voy a caminar. Cuando estaba más joven podía correr. Ahora medio que troto un poquito. Pero ahí, hermanos, ahí estamos. ¿Y sabe qué? Iba caminando en el parque, trotando un poquito y de repente le hacía así. Era la rodilla. Como que me pellizcaba el nervio. Y a veces estaba manejando, lo bueno es que era a la izquierda, y estaba manejando y le hacía así manejando. Y mi esposa creía que yo estaba jugando, así como la chiripiolca aquella del Chavo, ¿verdad? Hermano, pero no estaba bromeando. Los sobrinitos creían que yo estaba jugando con ellos, pero no, estaba sentado y de repente, es que así me hacía reaccionar. Le digo, Señor, este problema lo tenía mi padre. Y es un problema generacional. Heredamos lo bueno como lo no tan bueno. Y hermanos, le dije, Señor, no, yo tengo mucho que hacer. Mis mejores años están por venir. Te he servido 37 años, pero el resto de los años que me des, otros 30, yo quiero servir y quiero vivir para ti. No planeo jubilarme. Hermanos, aunque sea un anciano, seguiré predicando. Moriré aquí, de aquí me llevarán al cementerio. Se lo encargo si me toca acá. Hermanos, así será. ¿Y sabe qué? Empecé a sentir calor en toda la pierna. La rodilla estaba caliente. Después entendí que era el poder de Dios que me estaba sanando. Nunca más volvió. Ahora mi hijo mayor está con su rodilla. No puede ser. Pero yo digo, es la oportunidad para que Dios haga un milagro en tu vida. Una y otra vez Dios ha enviado su palabra y los ha sanado. Cuando los israelitas salieron todos enfermizos, parecía un hospital ambulante en el desierto. ¿Sabe qué hizo Dios? La noche de la liberación le dijo a Moisés, vamos a cenar cordero. Wow. Es como cenar turkey o no sé, una noche especial acá en Norteamérica. Ellos iban a cenar cordero a las brasas. Imagínense. Grilled
lamb, con todas sus especies. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que esta noche van a salir. O sea, éxodo, salida. Pero van a comer vestidos y se van a poner zapatos. ¿Y de dónde vamos a agarrar zapatos para todo el pueblo? No te preocupes, los egipcios tienen muchos zapatos. Así que las mujeres las voy a poner en gracia, van a ir a abrir el closet de la patrona y van a agarrar todos los zapatos que quieran. Y van a despojar a los egipcios. Algunos no me creen, vamos a leerlo. Éxodo, capítulo 11. Ahí el segundo libro de su Biblia, capítulo 11, verso 2. Dios le dice a Moisés, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino. ¿Qué iban a hacer los israelitas? Le iban a pedir a sus vecinos egipcios. Es como si usted vive ahí en su calle y al final está un americano y por acá está un judío. Dios le dice, te vas a ir a meter a esa casa. Y le vas a pedir a tu vecino y a cada una a su vecina, ¿qué cosas? Alhajas de plata y de oro. Otros pasajes y otras versiones dicen, le vas a pedir vestidos, zapatos. Y hermanos, parecía una locura. Pero ¿sabe qué? El verso que sigue, la promesa es así, 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Ahora, los que habían caído mal por 400 años, óigame bien, ahora le caen muy bien a los egipcios. Ahora no los quieren matar. Ahora no los quieren atropellar, ni abusar, ni saquear. ¿Qué dice la Biblia? Ahora les caían bien. Dios los había puesto en gracia. Esto significa favor. Cuando Dios te pone en una posición favorable ante los demás. Así que ahora todos traen zapatos. ¿Y sabe qué pasó con esos zapatos? Dice Deuteronomio, que nunca se acabaron. Les duraron 40 años. Uno quisiera de esos para los hijos, ¿verdad, hermanos? Que apenas se los compró y ya quieren otros. No duran. Más los de hoy. Yo me compré unos de marca ahí y en unas cuantas semanas ya no tenían nada de talón donde iba a caminar. ¿Cómo? Son de mala calidad. Hermanos, dice la Biblia que crecían los niños y crecía el zapato. Y luego dice, y tu pie no se te hinchó en el desierto. Hermanos, ahora estaban sanos. La palabra de Dios había traído sanidad a su cuerpo. La otra segunda parte del tema y del verso dice, y los libró de su ruina. ¿Qué es ruina, amados? La ruina es pobreza, es maldición, es vivir una vida en todos los ángulos oprimida, vacía, cuando siempre las cosas nos salen mal. La otra ocasión me saludó otro pastor. ¿Qué está pasando con los pastores? Y me dice,
Le digo, ¿cómo estás, pastor? Dice, llámame el hermano apachurrado. Soy el pastor apachurrado. Y no le contesto nada. Dice, todo en la vida ha pasado sobre mí, solo espero que el tren también pase por encima de mí y sea el final de mi vida. Yo lo podía agarrar de alguien más, pero de un líder, tan mal te ha ido en la vida. Digo, porque todos tenemos problemas, pero el Dios a quien servimos, pues a mí me trata bien, hermanos. Yo creo que a usted también. Hemos entendido que Dios es bueno, que el favor de Dios está con nosotros. Pero hermanos, a veces nada nos sale bien. Como que no levantamos cabeza. Como que vamos de derrota en derrota. Y cada vez más hundidos. Cada vez peor. O sea, que las cosas no caminan bien. Israel, en 400 años, las cosas iban de arriba hacia abajo. Todo se había empeorado. La situación era cada vez más doliente, más sufriente. A veces pienso que nuestra comunidad hispanoamericana traemos herencia de mucha ruina. Es cuestión de voltear a ver a nuestros países. Hermanos, con dolor de nuestro corazón, pero son países arruinados. Y aunque el presidente no lo diga y nosotros nos enojemos con él, la mera verdad está diciendo la verdad. Hay tanta pobreza, hay tanta ruina. Dice que nosotros traemos enfermedades que ya han sido erradicadas. Y los líderes de nuestra comunidad se sienten ofendidos. Amados, siendo sinceros, hay muchas enfermedades, hay muchas cosas que todavía padece nuestra América Latina. ¿Por qué hay tanta ruina en nuestros pueblos? Y todos, de una manera o de otra, hemos sido víctimas de esa ruina, de esa pobreza, de ese maltrato. Yo quiero que lea conmigo el origen de la ruina, o digamos, uno de los principales causas de esta condición. Estoy leyendo el Salmo 106. Ahorita leímos el 107, voy a ir un salmo atrás, que es el número 106. Y estoy leyendo el verso 36. Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Qué causó la ruina en la generación del Salmo 106? El servicio, el culto a los ídolos. Una de las causas principales de la desgracia en nuestra América Latina es la idolatría. Tal vez usted diga, yo no estoy ahí, pero es probable que tus ancestros estuvieron ahí. Y tú y yo no sabemos qué rezó el abuelo o el bisabuelo o qué pacto idolátrico hizo que nos alcanzó a nosotros. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Así que a veces hay ruina en nosotros por causa de nuestros ancestros. Y a veces es tanta la ignorancia que dice, no, pues el bisabuelo era pobre,
estaba en ruina, yo también. O el papá murió así, pues yo voy a morir así. Hermanos, la idolatría causó la ruina. Una de las causas principales del fracaso de nuestra amada América Latina es la idolatría. Y no me refiero a un país en particular. Yo he predicado en todos los países de Centroamérica, todos. He predicado en México y parte de Sudamérica. ¿Y sabe qué? Todos nos parecemos. Uno de los grandes males es la idolatría. Ello ha traído secuelas fatales, maldiciones transgeneracionales que han arruinado nuestra cultura, nuestras generaciones. Pero hay una esperanza en Dios. Dice, mandó su palabra y los libró de su ruina. Cuando Dios mandó a Moisés que liberara al pueblo, principalmente, originalmente, ya lo leí, lo sanó, pero ahora los iba a reivindicar en las otras áreas de su vida. Esto me gusta. Ellos habían sido considerados esclavos. Algunos sugieren que no solo tenían las cicatrices de la esclavitud, sino que es probable que tenían algo en la nariz, así como un anillo o algún tipo de marca que los catalogaba como esclavos. Entonces ellos indirectamente le estaban diciendo a todo mundo, soy esclavo, somos esclavos. Y caminaban con esa desgracia, con ese estigma de que eran esclavos. Indirectamente estaban diciendo, somos de menos categoría, valemos menos. Yo he estado orando y pidiendo a Dios una palabra para los latinos en los Estados Unidos. En mi caso, yo llegué acá hace 32 años. He vivido más en Norteamérica que en mi México nativo. Pero en mi caso, yo no emigré buscando una vida mejor o porque yo tuviera un mal tiempo allá. No, yo tenía solo 21 años cuando llegué acá. Tenía una visa de turista, no tuve problemas migratorios. Me casé con una joven que era de origen mexicano y a través de ella yo pude obtener de forma inmediata en ese tiempo una residencia. A los 3 años yo podía obtener la ciudadanía americana, lo cual hice. Mis hijos tuvieron la oportunidad de nacer acá, crecer acá, educarse acá. Hermanos, siempre entendí que mi caminar por Norteamérica era como ministro. Que Dios me había traído para predicar a la comunidad hispanoamericana. Y he recorrido básicamente todo el país, desde Alaska hasta Texas, desde California hasta la Florida. Y hemos conocido mucha de la comunidad hispana y más o menos conocemos la cultura de todos. Desde la pupusa hasta el chuchito, hasta las arepas, etcétera, etcétera. Y ya me sé muchas palabras propias de cada uno de los países. Y hermanos, en años recientes, que parece que no caemos muy bien por acá. Yo me he movido mucho, no he tenido amargas experiencias. Siento que la gracia de Dios está en mí.
en los aeropuertos, en lugares donde tengo que tratar con anglosajones o gente que a veces ha llegado a pensar que nosotros somos inferiores. Pero he escuchado, he leído los políticos, he leído lo que la gente piensa, una persecución, digamos, emocional, cultural hacia nosotros. ¿Y qué es lo que esos estudios u opiniones que en mi contra son totalmente falsos y productos de una ignorancia están diciendo? Entre otras cosas, ellos creen que nosotros los hispanoamericanos somos una raza inferior, que tenemos una capacidad de aprendizaje inferior, que casi nos cuesta la vida y no conseguimos aprender otro idioma. Consideran que nuestro color de piel nos pone en una posición de desventaja. Han creído que nuestro idioma español es algo grotesco, es más bien producto de la falta de ganas de superación y casi somos obligados, prohibidos a hablar con libertad nuestro idioma. También se cree o quieren hacernos creer que somos gente conformista, que estamos enfermos física y emocionalmente, que somos carga al gobierno, que donde quiera que vamos lo destruimos, que los vecindarios peores de la ciudad son los nuestros, que no cortamos la yarda, que no ponemos la basura en su lugar y tantas cosas así. Inclusive un diseñador famoso dijo: yo no saqué esa marca para vestir a los hispanos. Y la mayoría de nosotros la usamos. O sea, hermanos, como que se nos quiere hacer entender de que somos inferiores, de que no vales mucho. Es un hispano. No lo traigas al hospital, llévalo ahí a la clínica del barrio. Es una llamada y buscaron ayuda. Ahí mandamos la ambulancia un rato más. Siempre marginaditos. Si vas a someter una aplicación de empleo, probablemente prefieran a alguien antes que a ti. Desigualdad, injusticia. Entonces yo he pedido a Dios: dame una palabra, Señor. No voy a entrar en discusiones sociales, políticas, ese tipo de crisis. Yo estoy acá para predicar el evangelio y tú me has traído a los Estados Unidos y por 30 años he visto tu gloria y lo seguiré haciendo. Pero quiero una palabra que atienda la necesidad de nuestra gente. Entonces Dios me dice: empieza a estudiar y hablar de mi favor. Un toque de mi gracia en el pueblo hispano. Es cuando Dios te toma, hermanos, de una condición desfavorable a una posición favorable. Cuando empiezas a caer bien. El Proverbio capítulo 3 dice: y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. O sea, yo voy a hacer que le caigas bien a la gente. En el vecindario les caerás bien. En la escuela tus hijos van a caer bien. En la sociedad, en el gobierno, en la iglesia, donde quiera que estemos, tú vas a caer bien, porque hay un toque de su gracia sobre ti. Lo acabo de leer. Dios puso en gracia al pueblo de Israel,
había llegado el momento de sacarlos de la ruina, de traer ajuste de cuentas. Y mire, le sigo leyendo el Éxodo, pero hoy voy al capítulo 12. Espero no les esté tomando mucho tiempo. Ya es la despedida. Éxodo 12. Dice el verso 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Le dije de los zapatos y de los vestidos. Todos hicieron lo que Moisés dijo. Fueron a las casas en la noche de los egipcios. No fueron a pedir Halloween. No, fueron a pedir ¿qué cosa? Alhajas, vestidos, zapatos, toda la riqueza. Calcetines, también calcetines le ponemos. Todo, todo. ¿Sabe por qué, hermanos? Era el tiempo de ajustar cuentas. Y dice que los israelitas, a ver, verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo. Los que caían mal ahora le caían muy bien. Delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y esa noche salieron de Egipto. Imagínense, porque dice ahí, las niñas, vuestras hijas, ahora llevaban zapatos, llevaban vestidos y llevaban joyas. Alguien me dijo que se podía hacer joyas. Digo, pues no sé, pero las joyas de los egipcios se las llevaron. ¿Cómo creen que construyeron aquel proyecto llamado tabernáculo en el desierto que costó millones, si dije bien, millones de dólares, que hasta las cucharas eran de oro? Los israelitas fueron bendecidos, entre otras causas, para bendecir la obra de Dios. Se acostaron pobres y despertaron ricos. Se acostaron en ruina. Yo creo que usted quiere esto. Una de estas mañanas despertar libre de toda ruina, libre de toda limitación, de toda transgresión, y ver el toque de la gracia de Dios a su favor. Mandó su palabra y los libró de la ruina. Cuando la gracia de Dios está en ti, Dios torna todo alrededor y empiezas a caerle bien a los demás. Uno de estos inviernos recientes yo estaba predicando en el norte. Y hermanos, me tocó en el aeropuerto una nevada, pero en serio. Yo estaba parado por horas y horas que ya no podía ni para atrás ni para adelante. Así que estaba en el aeropuerto. No podía salir. Ya tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, había tenido una cruzada, Dios había bendecido tanto, estaba agotado. Me di cuenta que las tiendas del aeropuerto casi todas estaban cerradas, que nada más el bar estaba abierto. Y yo digo, ¿y si me acerco ahí, chance y me den un vaso de agua? No sé. Y voy. Y me atiende una dama, sí, el bartender, lady. Y le digo, ¿tienes una soda o un iced tea? Dice, es la primera persona que se mete a este lugar pidiendo agua o té, un soft drink. Dice, no, tengo whisky, Digo, no. Dice, está bien, te lo voy a traer. Digo, ¿tienes por ahí un sándwich o unos chips o algo? Y se vuelve a sonreír. Nadie entra aquí buscando un sándwich. Dice, pero a ver qué te encuentro. Digo, mira, soy ministro y estoy aquí por la lluvia, por la nieve. Y tengo muchas horas acá. Bueno, hasta se portó bien, cambió de semblante y de actitud.
no vio posibilidades, así que se portó bien. Me habla mi esposa, me dice, amor, ¿dónde estás? Digo, en la cantina. Dice, ¿qué dijo? No, sí. Dice, bueno, cuídese mucho por ahí. Hermanos, cuando me estaba disfrutando aquellos chips todos rancios y viejos, oigo que dicen, Mr. Ayala, que venga el boot tal número. Ay, ya me alegré un poco y fui. Me dijeron, hay una salida a Houston, no puedo ir a San Antonio, pero va a Houston, la toma. Por supuesto, por lo menos allá no va a haber nieve. Me fui. Pero llegué a Houston a la medianoche y ya no había conexión a mi ciudad, San Antonio. Entonces me acerco y le digo a la persona, tengo una conexión a San Antonio. Dice, lo siento, señor. Por causa del frío en el norte no tenemos salidas, busque dónde dormir, mañana tratamos de acomodarlo. Le digo, ponga mi nombre ahí. Era una negrita y mueve la cabeza como diciendo, los hispanos son tercos, les dice uno así, pero ellos quieren asá. Pero ella no sabía que no es por lo hispano, sino es la gracia y la fe. Entonces yo me quedé ahí y ella hacía lo que hacía y me estaba viendo ahí, como que ya le estaba yo molestando. Pero yo dije, Señor, tu gracia está sobre mí. Entonces me acerco cuando pasa el tiempo y le digo, hay una posibilidad. Dice, I'm sorry, there are 17 people ahead of you. 17 personas adelante de ti. Yo dije, Señor, para ti no es nada. Cuando llega la hora, me habla, me hace con el dedo. Me dice, me da el boarding pass y me dice, it's your lucky day. Le digo, no, es el favor de Dios. Y me voy al avión. Todo estaba lleno, nada más faltaba yo para que ese avión se subiera. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando yo ni le puse atención al boarding pass, sino que cuando llego, el atendente del vuelo me dice, aquí. O sea, de primerísima clase. Ahí inmediatamente me subí, me sentó ahí. Tomó mi abrigo, lo colgó, me ofreció que quería comer. Bueno, hermanos, todo. Y yo estaba, wow. Volteé al lado. A mí me gusta el básquetbol, me gusta el deporte. Y vi uno de los jugadores de básquetbol del equipo profesional de los San Antonio Spurs. Y dije, wow. ¿Qué no dice la Biblia? Te daré parte con los grandes y con los fuertes repartirás despojo. Le quise tomar una foto, pero dije, no, va a decir, este mexicano quiere tomarse una foto. Está bien, ahí estaba el hombre como de 7 pies de altura, está sentado a mi lado. Me dijo, buenas noches, sí, por lo menos ahí intercambió unas palabras. Hermanos, cuando la gracia de Dios te da un toque, eres librado de tu ruina. Empiezas a caerle bien a la gente. Ahora los israelitas iban en abundancia. Dice la Biblia. Con esto concluyo. Fue Moisés a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿y la nieve de qué la quieres, Moisés? Estos no salen de aquí. No, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Llegó el tiempo de sanarlos y de librarlos de su ruina. ¿Y a dónde irán? Le dice Faraón. Y Moisés dice, van a caminar 3 días por el desierto y le van a celebrar fiesta a Jehová. Y Faraón le dice, ¿quién va a ir? Y Moisés dice, van a ir nuestras mujeres y nuestros niños y nuestros ganados con nosotros y le vamos a ir a hacer fiesta a Jehová. ¿Qué tenía planeado Dios? Una fiesta con su pueblo. Israel tenía 400 años de no ir a una fiesta. Por eso el calendario hebreo está lleno de fiestas. El pueblo venía de la esclavitud. Amado, yo te digo esta noche, esta tarde que me despido, muchos de ustedes no han celebrado una fiesta. Porque han ido de experiencia amarga tras experiencia amarga. El gozo del Señor ha sido como un mito.
no una realidad en su vida. Pero Dios esta mañana envía su palabra para que salgas y tengas motivos de celebración. Dice el Salmo, cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. ¿Habrá alguien que ha sido libre que puede estar callado? Jamás. Quiere celebrar porque ahora es libre. Cuando Cristo fue enviado, porque alguien dirá, esto es del viejo pacto. No. El profeta Isaías capítulo 60.